Muchas gracias. Voy a pedir autorización para poder conversar con ustedes desde aquí. Tenía unos problemitas de salud y no puedo estar mucho tiempo de pie, entonces si me autorizan voy a hablar desde aquí. Me había prometido la presentadora que me iba a presentar como mitad argentino y mitad guatemalteco, porque prácticamente este es mi país también, en el que vivo. Mis hijas son guatemaltecas, mi esposa es guatemalteca. Una de mis hijas siempre me dice: papá, yo creo que soy un poquito más guatemalteca porque, bueno, atendiendo a que mi mamá me tuvo más tiempo en la panza y qué sé yo. La otra más chiquita me dice: yo creo que soy un poquito más argentina porque a mí me bautizaron allá. O sea que, digamos, esto de la doble convivencia, la doble nacionalidad, el estar atentos y amar a un país, creo que por lo menos en mi familia se presenta diariamente. Dicho esto, quiero agradecer la invitación. Me han honrado hoy, esta tarde, estar con tantos colegas, amigos de tanto prestigio, a las autoridades de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo, principalmente al presidente del comité organizador, Augusto. Estos esfuerzos son invalorables. Creo que si tuviéramos más posibilidades de reunirnos y de debatir y de expresar nuestras opiniones y nuestras ideas, creo que muchas cosas cambiarían en nuestros países, ¿no? Un agradecimiento especial, Augusto, por la invitación, por tenerme en cuenta y por honrarme en estar en este panel esta tarde con ustedes. Y hoy a la mañana se decía que nos sorprenden o nos levantamos y nos sorprenden noticias. Y bueno, yo quiero contarles que para quienes trabajamos para que este país sea mejor, en este poco tiempo hemos tenido dos buenas noticias que hacen que nos motiven a seguir trabajando y sobre todo en materia laboral. Una de las buenas noticias que hemos tenido es que definitivamente se va a cerrar el panel arbitral que tenemos con Estados Unidos por las denuncias que se hicieron de violación al Tratado de Libre Comercio en su capítulo laboral, y en el que afortunadamente nuestro Estado no será condenado, ¿no? La segunda buena noticia es que hoy se celebró en Ginebra la conferencia del Consejo de Administración de OIT, y nuevamente nos han dado tiempo como Estado para que implementemos algunas reformas, y se ha postergado la posibilidad de instaurar una comisión de encuesta en Guatemala. Buenas noticias, creo, para nosotros, para los que estamos inmiscuidos en los temas laborales, en el derecho del trabajo, y que obviamente representan desafíos para el futuro y sobre todo para que nuestras relaciones laborales sean mejores. Entrando ya en el tema del que me han invitado a disertar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de primacía de la realidad? ¿De qué nos referimos cuando nos referimos a estos términos, a estos conceptos? En primer lugar, y esto aunque parezca de perogrullo, ¿verdad? De perogrullo estamos hablando de un principio, ¿no? De un principio que no puede actuar en soledad, de un principio que convive con otros principios y que obviamente obliga a los jueces a estar atentos y activos respecto a reconocer las verdaderas relaciones laborales. Pero también cuando hablamos de primacía de la realidad, hablamos de resolver injusticias. Y en esto les quiero hacer una cita que está allí en el trabajo, pero la voy a parafrasear, del colega argentino y también profesor de Derecho del Trabajo, Mario Ackerman, que dice que cuando hablamos de simulación o cuando hablamos de primacía de la realidad, prácticamente estamos hablando de engaños que se producen dentro de las relaciones laborales. Y engaños en una doble vía. El primer engaño entre quienes están pactando, entre quienes han contratado, y muchas veces con
una influencia muy fuerte respecto de la parte más débil de la contratación, un engaño que debe ser remediado. Pero también hay un engaño al Estado, dice Ackerman, porque al estar engañándonos entre nosotros buscamos engañar al Estado para sustraernos de la aplicación de las normas del derecho del trabajo. Buscamos salirnos de lo que es el orden público laboral. Y esto obviamente genera que tanto los jueces como los funcionarios públicos deban intervenir activamente para resolver estas injusticias. Cuando hablamos de primacía de la realidad también hablamos de humanizar las relaciones laborales. Esto que hoy a la mañana y que en estos momentos también se ha dicho, ¿no?, de buscar el pleno empleo, buscando la dignidad del trabajador, buscando las mejores condiciones, buscando el trabajo decente como utopía o como paradigma que nos ofrece la Organización Internacional del Trabajo. Y también cuando hablamos de primacía de la realidad, hablamos de no sacar ventaja, de negociar con lealtad, de negociar con buena fe, ¿no?, de buscar el bien común, como dice nuestra Constitución Política de la República. Para esto, obviamente, como les decía recién y les adelantaba, es fundamental la labor del juez. Sin jueces valientes y creativos, es muy difícil que el principio de la primacía de la realidad se haga efectivo y se haga patente en nuestra comunidad. Como les decía, en nuestro país, digamos, esto que les decía recién de la valentía y de la creatividad, se vio plasmado en nuestro máximo tribunal constitucional, desde una postura visionaria de un magistrado que, por ejemplo, tuvo la buena idea, creo yo, de crear la sección laboral en la Corte, siendo que la Corte es un tribunal de derechos humanos. Qué mejor que tener una sección especializada que se refiera concretamente a los derechos humanos vinculados con el trabajo. Obviamente, esto generó cambios no solo en la jurisprudencia, sino en la cultura jurídica de nuestro país. Sobre todo porque desde la propia Corte de Constitucionalidad se ha trazado una línea de protección a las relaciones laborales, ¿no? A partir de la jurisprudencia se ha reconocido en los momentos que debe el juez pronunciarse sobre la existencia de las relaciones laborales, de qué manera éstas se plasman en nuestra realidad. Como les decía, esto fue parte de una acción de decisiones políticas y jurídicas que, como les decía recién, fueron revestidas de valentía y creatividad y que obviamente en nuestro país han sembrado una semilla para que también a partir de la acción concreta y decidida de los jueces y magistrados de sala de trabajo, esto de la aplicación y del reconocimiento del principio de la primacía de la realidad sea una realidad, valga la redundancia. Operativo, entre otras cosas, los artículos 12 de nuestro Código de Trabajo y el artículo 106 constitucional, que hacen referencia a que ninguna negociación, que ningún documento, que ningún contrato puede contener renuncias a derecho y que toda aquella renuncia, ¿no?, o aquella frase o aquella cláusula que tergiverse, menoscabe o reduzca los derechos reconocidos tanto en la legislación ordinaria como en la constitucional son nulas ipso iure. Obviamente a partir de estas sentencias y de estas doctrinas que fueron estableciéndose en el Tribunal Constitucional, no podemos hablar de varios ejemplos que obviamente fueron reformando y reformulando, ¿no?, este camino del reconocimiento del del principio de primacía de la realidad. Digamos, una vez que el Tribunal Constitucional determinó, como les decía recién, con claridad la existencia del contrato, los motivos que lo provocaron, que debió haberse actuado con buena fe en el momento de su celebración y todo ese tipo de situaciones, obviamente se empezó a vislumbrar el reclamo de los derechos que surgían por el reconocimiento mismo de la contratación.
Y esto, obviamente, también ha generado discusión y debate en función de que la propia Corte ha dicho que desde el momento mismo del reconocimiento de la relación laboral, allí empiezan a correr los plazos de prescripción para reclamar todas las prestaciones que no se hayan concedido durante el desarrollo del contrato de trabajo. Es decir, que si usted trabajó 10 años bajo un reglón 029, como se conoce aquí, de servicios profesionales, en el momento en que le digan su contrato está extinguido y usted hace su reclamo porque en realidad allí hubo una simulación y lo que se perfeccionó fue un contrato de trabajo, usted podrá reclamar en los tribunales de trabajo por los 10 años, los 10 aguinaldos que no le han pagado, los 10 bono 14 que no le han pagado, los 10 años de vacaciones de los que no ha gozado, entre otras cosas. Esto obviamente ha provocado debate jurídico intenso en el país, ¿no? Y obviamente corrientes de pensamiento y de debate en función de estas nuevas realidades que el Tribunal Constitucional ha establecido. Obviamente también nos ha tocado resolver cuestiones que están vinculadas con la actividad privada. Yo recién les hacía referencia a casos de contrataciones de servicios profesionales en el Estado, pero también en el sector privado hemos tenido ya algunos pronunciamientos, menos, pero ya ha habido, respecto al reconocimiento, por ejemplo, en la relación laboral de un administrador único, donde también, obviamente, por la forma en que ésta se desarrolló y por la forma en cual se ha presentado, también nos demostraban la existencia de un contrato de trabajo. Como le digo, esto ha generado debate, ha generado discusión, lo que es sano, rico, porque engrandece y enriquece, digamos, sobre todo porque nos hace mejorar como personas e incluso nos hace mejorar el sistema de democracia. Mientras más discutamos, mientras más debatamos, más democráticos vamos a ser. Yo tenía unas breves conclusiones respecto a esta intervención, que se las voy a leer porque creo que es importante tal vez el mensaje final que les quiero transmitir. Ya quería decir que en primer lugar se debe destacar, por lo menos así lo hice recién en la locución, el papel que el Tribunal Constitucional guatemalteco en el reconocimiento y aplicación de los principios del derecho del trabajo y la seguridad social, concretamente el principio de la primacía de la realidad. Estos pronunciamientos han cambiado la realidad judicial y también la social del país, en el que existen altos índices de impunidad en materia de cumplimiento de las normas de trabajo y de seguridad social. Y para concluir les quiero decir que si insistimos en cultivar y desarrollar el derecho divorciado de la realidad, en nuestro ámbito, el del derecho del trabajo, esto se paga con falta de regulación, relaciones informales, injusticia, en definitiva, con la explotación del trabajador y el engaño al Estado, como dije anteriormente, justamente para evitar cumplir con el orden público laboral. Por esto, creo yo que es imperativo que prime y se destaque la realidad. Muchas gracias.